El sol apenas comenzaba a iluminar la imponente hacienda Monteverde cuando Isabella Ramírez salió de su pequeña habitación en la parte trasera de la casa principal. La joven de 20 años respiró hondo el aire fresco de la mañana, cerrando los ojos por un momento para disfrutar de aquella tranquilidad efímera antes de que el día la absorbiera por completo. Sabía que, en cuanto cruzara el umbral de la mansión, todo cambiaría. En ese lugar ella no pertenecía. Isabella era la hija de Rosa Ramírez, la gobernanta de la hacienda. Había crecido entre aquellos muros majestuosos, pero siempre desde las sombras, contemplando un mundo de lujo y riqueza que jamás podría tocar. Los Monteverde eran poderosos, dueños de vastas tierras, empresas prósperas y fortunas que parecían infinitas. Al frente de aquel imperio estaba Alejandro Monteverde, el heredero. Un hombre al que todos temían y respetaban, un hombre que, hasta ese momento, jamás había reparado en su existencia. Isabella, ven aquí, la llamó la voz firme de su madre desde la cocina. Rosa revisaba los menús del día con los chefs, como hacía cada mañana. Hoy llega Alejandro de su viaje de negocios. Quiero que me ayudes a asegurarte de que todo esté perfecto. Isabella asintió en silencio. Había oído hablar de Alejandro toda su vida, pero en los últimos años apenas lo había visto. Él pasaba la mayor parte del tiempo en la ciudad, manejando los negocios familiares con una ambición y una frialdad que lo habían convertido en leyenda. Se decía que no confiaba en nadie, que no tenía espacio para el amor ni para sentimentalismos, y que cuando estaba en la hacienda nadie debía molestarlo. Así que Isabella hizo lo que siempre había hecho, mantenerse invisible, trabajar en silencio, sin imaginar que esa vez todo sería diferente. Alejandro Monteverde llegó al anochecer. El ronroneo de los autos de lujo anunció su presencia y puso a todos los empleados en alerta. Se alinearon en la entrada, listos para recibir órdenes. Isabella se quedó atrás, observándolo desde un rincón del pasillo. Cuando él entró, cuando lo vio por primera vez después de tantos años, sintió que el tiempo se detenía. Era alto, de presencia imponente, con un traje oscuro que resaltaba su figura elegante. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos, fríos, dominantes, como si miraran el mundo desde una altura inalcanzable. Por un instante, solo un instante, sus miradas se cruzaron. Isabella se estremeció, no de miedo, sino porque sintió que él, por primera vez, la había visto de verdad. Luego Alejandro apartó la vista y siguió caminando, como si nada hubiera pasado. Isabella suspiró aliviada. Un hombre como él jamás se fijaría en alguien como ella. Pero estaba equivocada. Desde esa noche, Alejandro no pudo sacarla de su cabeza. Al día siguiente, mientras recorría los pasillos de la mansión, la vio de nuevo. Estaba en la biblioteca, organizando libros con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros, moviendo los labios como si murmurara algo para sí misma. Parecía distinta a todas las mujeres que había conocido, sencilla, auténtica, sin pretensiones. Sin darse cuenta, se quedó mirándola demasiado tiempo. Isabella sintió su presencia antes de verlo. Cuando levantó la vista y encontró aquellos ojos oscuros clavados en ella, se quedó helada. ¿Cómo te llamas?, preguntó él con voz baja, firme, como una orden disfrazada de pregunta. Isabella, señor Alejandro, respondió ella inclinando ligeramente la cabeza. La hija de Rosa. No era una pregunta, era una afirmación. Isabella asintió lentamente. Sí, señor. Alejandro la observó unos segundos más, luego se dio la vuelta y salió sin decir nada. Pero algo dentro de Isabella había cambiado. A partir de ese día, Alejandro empezó a notarla cada vez más. Cada vez que pasaba por un pasillo, sus ojos la buscaban. Cada vez que ella estaba cerca, su mirada se detenía en ella un poco más de lo necesario. Isabella, que había crecido invisible en aquella casa, ahora sentía que un hombre como Alejandro Monteverde la estaba viendo de verdad. Y eso la aterrorizaba, porque los hombres como él no amaban, consumían, poseían, destruían. Sin embargo, Alejandro ya había tomado una decisión. Algo en ella despertaba en él un interés que no podía ignorar, algo que hacía insoportable la frialdad de su mundo. Y Alejandro Monteverde siempre conseguía lo que quería. Una noche, mientras Isabella ayudaba a su madre a preparar la cena, sintió que la observaban. Levantó la vista y allí estaba él, sentado en la cabecera de la mesa, con una copa de vino en la mano,
mirándola de una forma que nada tenía que ver con la indiferencia. La miraba como un hombre que acaba de descubrir algo que no sabía que necesitaba. En ese momento, Isabella supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Los días siguientes fueron un torbellino de miradas robadas, de encuentros casuales que no lo eran tanto. Alejandro empezó a buscarla con más decisión. Una mañana la encontró en la biblioteca de nuevo. ¿Siempre trabajas tan temprano?, preguntó él, acercándose más de lo necesario. Solo ayudo a mi madre, señor. Llámame Alejandro. Isabella tensó los dedos sobre el libro que sostenía. Prefiero mantener la formalidad. Hubo un silencio largo, pesado, hasta que él soltó una risa breve. Eres diferente. Ella se estremeció. Él la estaba estudiando, descifrando, y ya la tenía atrapada. Otra tarde la sorprendió en el jardín. Te vi aquí esta mañana. Pareces más libre cuando estás sola. ¿Por qué me observas tanto?, soltó ella sin poder contenerse. Alejandro no lo negó. ¿Por qué me interesas? Isabella contuvo la respiración. Cuando un hombre como él decía algo así, no era una frase vacía. Era una declaración de intenciones. No soy como las mujeres de tu mundo, susurró ella. Lo sé. No tengo dinero. No me importa. No pertenezco aquí. Alejandro dio un paso más cerca. Tal vez este lugar es el que no te merece. En ese instante, Isabella supo que estaba perdida. Una noche, bajo un cielo estrellado en la terraza, Alejandro apareció detrás de ella. No puedes seguir escapando de mí. Ella se giró lentamente. La intensidad en sus ojos la dejó sin aliento. Él levantó una mano y rozó su mejilla con las yemas de los dedos. Isabella tembló. Ese simple toque lo cambió todo. Dime que no sientes nada, murmuró él. Ella abrió la boca para mentir, pero su cuerpo la traicionó. Su respiración se aceleró, su corazón latió desbocado, su piel ardió bajo su contacto. Alejandro lo vio, lo sintió, lo supo. Y entonces la besó. El mundo desapareció. Fue un beso urgente, desesperado, lleno de todo lo que habían reprimido. Cuando se separaron, Isabella entendió que aquello nunca había sido un juego. Era real, inevitable. Y aunque intentara huir, Alejandro Monteverde ya era suyo tanto como ella era de él. Pero alguien los había visto. A la mañana siguiente, Rosa encontró una carta anónima. Tu hija se ha convertido en la amante de Alejandro Monteverde. Pronto todos lo sabrán. El secreto estaba en peligro. Las amenazas continuaron. Cartas, rumores, miedo. Hasta que una noche, en los establos, apareció Patricia Monteverde, la tía de Alejandro, una mujer tan poderosa como cruel. ¡Qué decepción!, dijo con desprecio. No podía creer que mi sobrino se rebajara tanto. Alejandro la defendió con furia. Ella no es un juego. Patricia se burló. Luego, antes de irse, soltó la bomba, la señora Rosa ya ha sido despedida. Isabella sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su madre había perdido todo por su culpa. Patricia desafió a Alejandro, si realmente la amas, demuéstralo. Deja todo y vete con ella. El silencio fue terrible. Alejandro no respondió de inmediato, y eso rompió algo dentro de Isabella. Esa noche, tras hablar con su madre, que le suplicó que terminara con él, Isabella recibió una llamada de Patricia. Si sigues con Alejandro, lo destruiré. Isabella tomó la decisión más dolorosa de su vida. Al día siguiente fue al despacho de Alejandro. Esto se acabó. No podemos seguir juntos. ¿Por mi tía? No solo por ella. Es por ti. Si sigo a tu lado, te lo quitarán todo. No me importa. Pero Isabella sabía que sí le importaba. Así que no le dio opción. Adiós, Alejandro. Y se marchó. Los días siguientes fueron un infierno para ambos. Isabella intentó seguir adelante, encontró otro trabajo, se mudó con su madre a una casa modesta. Pero no podía olvidarlo. Una noche, al volver del trabajo, lo encontró esperándola frente a su casa. No debiste dejarme, dijo él con voz dura. Te amo, Isabella.
Y no voy a permitir que me alejes. Ella intentó resistir, pero Alejandro hizo algo impensable, llamó a Patricia frente a ella y renunció a todo. Su poder, su dinero, sus empresas. Todo. Lo único que tiene sentido eres tú, le dijo. Isabella lloró. Por primera vez, no había dudas. Él la había elegido por encima de todo. Se besaron con desesperación, sellando un amor que ya nadie podría romper. Pero Patricia no se rindió. Difundió artículos humillantes, intentó comprar a Isabella con un cheque millonario. Envió a un emisario para intimidarla. Isabella lo rechazó todo. Entonces propuso algo inesperado: quiero casarme contigo. Alejandro aceptó sin dudar. La noticia de su compromiso sacudió al mundo de los Monteverde. Los preparativos avanzaron rápido. Querían casarse en 2 semanas, lejos de interferencias. Pero Patricia tenía un último asalto. Envió a Isabella un mensaje que la llevó a un café discreto, donde un hombre que todos creían muerto la esperaba, el padre de Alejandro. Patricia obligó a Alejandro a renunciar. Le dio 2 opciones: perder su fortuna o destruirte a ti. Isabella sintió que todo se derrumbaba. Si Alejandro no había renunciado por amor libre, sino por obligación, ¿qué significaba su relación? Confrontó a Alejandro. Él no lo negó. No quería que lo supieras. No quería perderte. Pero lo hiciste por obligación. No cambia lo que siento. Para Isabella, sí cambiaba todo. Canceló la boda y se marchó. Alejandro, destrozado, decidió que esta vez lucharía de verdad. Contrató investigadores, reunió pruebas de los negocios sucios de Patricia, fraudes, transferencias ilegales, corrupción. Cuando las hizo públicas, el imperio de Patricia colapsó. Fue expulsada, humillada, derrotada. Esa misma noche fue a buscar a Isabella. Derroté a Patricia. Ya no puede hacernos daño. Todo lo que hice, lo hice por ti. No porque me obligaran, sino porque te amo. Porque eres mi vida. Isabella lo miró. Vio en sus ojos que esta vez era verdad absoluta. Él había arriesgado todo, había peleado, había ganado por ella. Sin decir nada, lo besó. Días después, en una ceremonia íntima, sin lujos ni invitados de alta sociedad, solo ellos dos y su amor, Alejandro e Isabella se casaron. Se prometieron que, sin importar lo que viniera, siempre se elegirían el uno al otro. Y supieron que, después de tanto dolor, después de tantas pruebas, su amor había sobrevivido. Nadie volvería a separarlos jamás.